¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente estamos aquí preparados para hacer el repaso de la escuela sabática. Es una alegría que podamos compartir con ustedes. Y qué mejor que empezar pidiendo que el Señor nos acompañe. Así que los invito para tener una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque nos has dejado tu palabra y podemos encontrar lecciones valiosas para nuestra vida. Rogamos, querido Señor, que bendigas este repaso de la lección y que bendigas a nuestros hermanos, a nuestros amigos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tenemos nuestra sección de todo miembro involucrado, o como también mencionamos el eslogan, yo voy. Yo voy, yo voy. Jesús fue el que dijo, vayan a todas las naciones, a todos los pueblos anunciando el Evangelio, ¿no? Y eso es lo que perseguimos cuando nos involucramos. Seguir el mandato del Señor y llevar el Evangelio a cada rincón de este mundo, a cada corazón, a cada persona de este mundo. Claro. ¿Te acordás que el sábado pasado trajimos un testimonio de un matrimonio que está yendo a la misión, está involucrado, ¿no? Y quedó la historia sin concluir. Así que hoy vamos a ver el final de lo que ellos nos trajeron y nos estaban contando. Porque en el desarrollo del cumplimiento de la misión suelen ocurrir cosas sorprendentes y Dios está allí para generarnos esa sorpresa, porque cuando vamos a cumplir la misión no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Bueno, estábamos en la fecha en que nos tenían que poner la segunda dosis de la vacuna para el COVID. Y entonces nos acercamos al lugar de vacunación. Teníamos la fecha, pero nos habían dicho que esa fecha había sido anulada y había que esperar de 2 a 3 meses para poderse vacunar con la segunda dosis. Lo cual fuimos con una esperanza de las cosas que ocurren a veces. Bueno, estacionamos y nos bajamos los dos a hacer una fila, sabiendo íntimamente que no nos iban a vacunar, pero no sé, ahí estábamos. Así que después nos hicieron sentar y vino un muchacho con una tablet, nos pidió los nombres, los números de documento y naturalmente dimos todo, hasta el cartoncito donde teníamos ese día la fecha. Y dice, no, pero ustedes no están en lista, ustedes no los van a vacunar, así que aquí no se queden porque esto no es para ustedes. Entonces nos levantamos y yo lo miro y le digo, bueno, vamos. Y comencé a caminar hacia nuestro auto y no volví para atrás, no miré para atrás. No me di cuenta que mi esposo no me estaba siguiendo. Así que cuando llego al auto, miro así, más o menos 100 metros, y lo veo a él paradito allá. Y no venía, y no venía. Y entonces esta parte me gustaría, como fue su experiencia, que la cuente él. Sí, en realidad yo no sabía bien por qué estaba, porque evidentemente ya nos habían dicho, habían comprobado que no estábamos en las listas, y bueno, pero me quedé ahí un rato. Cuando ella me dijo, me voy al auto, le dije, bueno, anda, yo me voy a quedar un ratito. Observando, mirando, a ver, y cuando vi que después no se podía hacer nada, me doy vuelta para irme y en eso una persona, una muchacha, se me cruza y me dice, yo los estuve observando a ustedes, dice, y los quiero ayudar. Y yo me quedé porque digo, bueno, le digo, ¿cuál sería tu ayuda?, le pregunté yo. Dice, miren, dice, yo pertenezco al grupo donde se organiza todo esto, a un centro, no sé de dónde. Me dice, y si ustedes me dan los datos, dice, yo puedo ayudar. Le digo, sí, yo los datos los tengo. Le digo, mira, acá están en el cartón que nos habían hecho con la primera vacuna.
Así que tomó los datos, habló por teléfono y cuando termina de hablar nos dice, bueno, dice, dentro de un rato, dice, estén atentos al teléfono, dice, porque los van a llamar para confirmar el turno que les van a dar. Ella pidió que el turno sea el otro día, entonces nos quedamos ahí. Yo me vuelvo y le digo a la chica, mira, le digo, a vos te mandó Dios, le digo. Entonces me mira con una sonrisa y le digo, y no te vayas, le digo, porque yo tengo un regalo para vos. Me dice, no, pero yo no quiero nada. No, le digo, ya vas a ver que sí, le digo. Entonces, vos esperame acá un segundo que yo voy hasta el auto. Fui hasta el auto, abrí el baúl, saqué un libro, El conflicto de los siglos, y un librito, el de la mayor esperanza. Lo junté y se los llevé. Le dije, esto es para vos, le digo, porque a vos te mandó Dios y te hago este regalo que te va a hacer mucho bien. Me dice, bueno, muchísimas gracias. Y nos despedimos y nos fuimos. Salimos de ahí, habremos hecho media cuadra con el auto, sonó el teléfono, me preguntaron mi nombre, les dije, y me dice, bueno, dice, ustedes tienen turno para mañana entre las 10 y las 11 de la mañana, dice, para vacunarse. Así que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, y nos fuimos. Fuimos el otro día y nos vacunaron. Y yo le pregunté el nombre a la chica y me dijo Marisol. Entonces mi hija, como había estado y está todavía integrando ahí para colaborar con ellos, me dice, bueno, dice, yo le voy a hablar, dice, me dice, para agradecerle, dice, lo que hizo con mis padres. Entonces ella se comunicó por teléfono y le dijo, mira, dice, yo quiero hablar con Marisol para agradecerle. Entonces le dijeron, bueno, sí, y la fueron a buscar a la chica, habló con mi hija. Y claro, ella le quiso agradecer lo que había hecho con nosotros, con sus padres, y la chica le dijo, no, dice, yo no atendí a tus padres, dice, porque yo estuve todo el tiempo adentro, aparte yo estoy vacunando adentro, dice, así que no estuve afuera. Dice, pero es que y Marisol, dice, hay una sola acá, dice, así que, dice, soy yo y yo no tuve nada que ver con tus padres. Bueno, nos quedamos, entonces mi hija me dice, bueno, mañana yo quiero ir con ustedes y vos, si la ubicas, me decís, así yo le agradezco. Digo, bueno, no hay ningún problema. Así que al otro día fuimos y nos fijamos. Yo no la pude más ubicar, esta chica, no sé si estaba o no estaba entre la gente allí. No la pudimos ubicar. Ella volvió a hablar de nuevo y le dijeron, no, la única Marisol es la que habló contigo, dice. Y no, ella está adentro, dice, no sabemos quién es. Así que bueno, agradecimos a Dios. Y estamos vacunados con las 2 vacunas y acá estamos. Recuerdo cuando recién conocí la iglesia adventista con el pastor Enrique Bloch, y recuerdo que cuando me bauticé, después él me dijo, bueno, Miguel Ángel, si tu experiencia quieres que sea victoriosa dentro de la iglesia y en tu relación con Dios, dice, tienes que involucrarte. Tienes que formar parte del engranaje de la iglesia. Y eso no lo olvidé nunca. Y creo que eso es lo que hace a la vida permanente, espiritual de uno en relación con la iglesia y con Dios. A las personas que tal vez lleguen a mirar esto, que se involucren. Vale la pena. No solamente es la satisfacción, la alegría de decirles a otros lo que Dios hizo con nosotros, sino la paz que se obtiene de participar en la obra del Señor. Es la manera de mantenernos vivos dentro de la iglesia. Así que, ánimo. Vamos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Esta semana hemos estado leyendo la lección que llevaba el título de El Nuevo Pacto. Y el versículo clave se encuentra en el libro de Jeremías, que dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nos habla de un nuevo pacto, ¿no? Pero ¿qué será? ¿Por qué un nuevo pacto?
Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿no? Porque veníamos hablando ya del pacto y ahora nos habla de un nuevo pacto. Ujú. ¿Será un nuevo pacto o será un pacto renovado? Bueno, vamos a leer en la Biblia, vamos a ver aquí Jeremías es quien habla acerca de un nuevo pacto y los versículos que están en el capítulo 31, desde el versículo 31 al 34, creo que nos van a dar luz al respecto, ¿no? Así que vamos a leerlos. Allí, en primer lugar, Jeremías 31, 31, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claro, acá nos habla de un nuevo pacto, entonces Claro. Jeremías. Jeremías nos habla de un nuevo pacto. Y en relación a lo que preguntabas, ¿por qué un nuevo pacto? Aquí en el versículo 32 encontramos la respuesta. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, ¿por qué un nuevo pacto entonces? ¿Por qué una declaración de nuevo pacto? Claro. Porque el pueblo de Israel había quebrantado el pacto. Es decir, ¿en qué consistió el quebrantamiento del pacto? Consistió en que el pueblo dejó de relacionarse con Dios y como consecuencia dejó de lado todos los preceptos, todos los principios, todo lo que Dios tenía para ellos. Claro, es decir que rompió ese pacto, ¿no? Y sí, cuando uno tiene una relación, a veces podemos comparar con la amistad, ¿no? Cuando dejamos de relacionarnos con una persona, nos alejamos, a veces hasta sin motivo, queda rota esa relación, queda una distancia, ¿no? Pero bueno, acá y si sí, no hay una iniciativa, no se vuelve a la relación. Acá sí se rompió porque no solo se alejaron, sino porque desobedecieron a Dios, desobedecieron sus mandamientos. Claro. Es como que no querían esa relación cercana, ¿no? En la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, también se habla acerca de esa actitud del pueblo, en el capítulo 4, por ejemplo, de Hebreos, donde dice que ellos desobedecieron y no fueron rebeldes a lo que el Señor le había enviado, ¿no? Ahora, que haya un nuevo pacto, ¿implica que la ley queda abolida o que se modifica? Eso piensan muchos, ¿no? Lo hemos escuchado. Que hay un nuevo pacto, la ley de los mandamientos, ¿no? Como que ya no tienen validez. Y bueno, vamos a ver qué nos dice acá. Leemos el versículo siguiente, el versículo 33. Dice: Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, acá nos dice claramente que la ley está, ¿no? Está de otra manera, pero está. Claro. Pero fíjate de qué manera. Sí. De una manera hermosa, ¿no? Porque nos habla de una ley en el corazón. Cuando hablamos de lo que tenemos en el corazón, es algo preciado, es algo especial, ¿no? No es algo frío, digamos, algo que no tiene tanta validez como algo que tal vez esté guardado en algún rincón de la casa, en una caja, en otro lado. No, en el corazón, dentro de nosotros. Así que la ley está tiene presente. Que estar. Y no solo tiene que estar de una manera simbólica, porque a algunas personas pueden decir, bueno, sí, hay que escribirla en el corazón y es como hablar acerca del sentido de la ley. Pero en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Claro, por supuesto, tenerlo, pero tenerlo también incorporado, ¿no? Eso de tenerlo dentro, incorporado como algo cotidiano, ¿no? Como un estilo de vida, podríamos decir, claro, que nos lleva a accionar acorde a la ley de Dios. Entonces, la ley no fue abolida ni fue modificada cuando se habla de un nuevo pacto, ¿no?
En Jeremías capítulo 31, versículo 33, encontramos otro detalle de este nuevo pacto. Allí dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, que era lo que estaba recalcando, pero agrega algo más. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que en este nuevo pacto el aspecto relacional sigue estando y eso era lo que ya estaba antes. Por lo tanto, claro, en ese sentido no es nuevo. Dios sigue obrando de la misma manera. Él sigue relacionándose, sigue queriendo estar cerca del ser humano. Y en el versículo 34 también se agrega, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande de ellos, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto está expresando también la justificación por la fe, o sea, Dios es el que perdona, el que obra la salvación, no por los méritos. Nadie tiene que jactarse y decirle, no, ellos son salvos porque yo los guié, los conduje a la salvación. No. Dios mismo dice, ahora yo voy a darles el perdón. Y esto nos muestra la obra de la salvación por la gracia, la misericordia perdonadora de Dios. Sí, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. No, por más que querramos cumplir la ley al pie de la letra, y no podemos, ¿no? No, porque tenemos el pecado en nuestro ser, ¿no? Esa genética, y solamente por regalo de Dios somos perdonados. Claro. ¿Y a quiénes alcanza este nuevo pacto? En Jeremías 31, versículo 31, creo que tenemos la respuesta allí, o por lo menos nos da una perspectiva de la respuesta. Porque aquí el texto dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, el nuevo pacto es para la casa de Judá, es para la casa de Israel. Esto tiene un significado muy importante, porque a veces hay quienes dicen, no, el nuevo pacto es para el nuevo Israel y ya eso no es para el pacto del Israel antiguo, ya está en el olvido. Y aquí el texto dice que ese pacto es para la casa de Israel y para la casa de Judá. ¿Pero qué sería para los descendientes de Israel solamente? ¿Cómo es? Cuando Jeremías escribió esto, el reino de Israel ya no existía. Por lo tanto, tenemos que pensar en el Israel espiritual. Judá sí existía, aunque estaba en cautiverio, pero sí existía. Esto nos muestra que el pacto es para el pueblo de Israel, Judá, pero también es para el Israel espiritual. Y esto también lo podemos ver en el libro de Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7, donde se menciona que el templo de Dios es para todas las naciones, ¿no? Bueno, leemos en Isaías 56, versículos 6 y 7, nos dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Acá nos dice claramente, ¿no?, que es para todos, para los extranjeros, es decir, para todo aquel que decida, ¿no?, aceptar al Señor, servirle de corazón, guardar sus mandamientos.
Claro. Y a ver, aunque el pueblo desobedeció, ¿no? Dios proclama su voluntad de establecer una relación pactual, ¿no? De misericordia con el pueblo. Claro. Es maravilloso ver aquí el amor de Dios, porque el pueblo rompió el pacto, pero Dios insiste porque desea la salvación del pueblo, de Israel, de Judá, y no solo como hablábamos de que este pacto no es solo para ellos, sino para todo aquel que está dispuesto a relacionarse con Él. Dios quiere la salvación. Claro, sí. En el libro de Ezequiel encontramos una suerte de eco de esto que plantea Jeremías, porque habla acerca de la obra del corazón, algo que Dios quiere hacer. Y en varios versículos se plantea esto, ¿no? Ezequiel 11:19, por ejemplo, allí se dice que Dios va a dar un corazón y un espíritu nuevo, va a poner un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. También en Ezequiel 18:30 el mensaje es: convertíos, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea, esto está mostrando el sentido de renovación, es necesario una renovación. Y en Ezequiel 36:26 también se dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. En semejanza a lo que dice Jeremías, ¿no? Un nuevo pacto, un nuevo corazón. Esto nos está mostrando que el nuevo pacto enfatiza lo que el pueblo de Israel dejó de lado, o en lo que trastabilló el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se concentró en muchos momentos en los ritos. Claro. En lugar de buscar la transformación, la relación con Dios, buscó justificar su accionar con una serie de obras. Y aquí claramente Ezequiel dice que no es el hombre el que va a cambiar su corazón por sí mismo, sino que es Dios el que va a generar esa transformación, y aquí lo dice también con claridad que va a ser a través de la obra del Espíritu Santo. Es que es así, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, vamos a tener una religión, digamos, fría, Claro. una religión distante, superficial, y vamos a llegar a ser cristianos de palabra, ¿no? De labios, como dice en la Biblia también. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere una relación real, ¿no? Una relación verdadera. ¿Quién no quiere relacionarse con los demás de esa manera? Porque decirte, bueno, amigo, ¿cómo estás, amigo? A veces esos saludos, ¿no? Pero ¿qué amistad si apenas lo conozco? No, Dios quiere que seamos realmente sus amigos, que nos acerquemos realmente de corazón a Él. Entonces, tal vez esto es la obra que el Espíritu Santo hace, ¿no? Que dejemos de lado esas cosas que son por fuera nuestro, ¿no? Sino que lo sintamos, que nos acerquemos realmente al Señor. A ver, aquí también encontramos una frase que nos dice que es el mismo Dios, la misma manera de salvación por gracia. Es el mismo Dios que busca un pueblo que reclamará el perdón. Es el mismo Dios que busca escribir la ley en el corazón, ¿no? ¿Qué será lo nuevo o lo diferente? Esto que leíste, qué importante, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios desea es la salvación del ser humano. Pero yendo a la pregunta, ¿qué es lo nuevo de este pacto o la gran diferencia? La gran diferencia, o hasta podríamos decir lo nuevo de esta declaración de pacto, porque las bases ya vimos que son las mismas. El aspecto relacional, claro, la ley de Dios, la justificación por la gracia, no por las obras. La gran diferencia es que aquí se manifiesta el accionar maravilloso de Cristo Jesús. Porque claro, el Señor Jesús vino a este mundo
y en realidad cumplió lo que estaba siguiéndose con los rituales que se hacían. Pero en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15, creo que aquí está la gran diferencia. Que dice: por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sin duda que aquí está la gran diferencia. Cristo es ahora el mediador. Claro. Ahora, Él vino y Él se entregó por la humanidad. Y no solo eso, sino que en la epístola a los Hebreos aparecen otras declaraciones como esta idea de un mejor pacto. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8. Y uno podría preguntarse, ¿no?, ¿por qué es un mejor pacto? Pero aquí en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8, justamente Pablo habla de eso, ¿no? Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Pero Dios, reprendiéndolos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Varias cosas podemos recalcar de lo que dice Pablo aquí. Una de las cosas que podemos recalcar es que Pablo está haciendo una resonancia de lo que dijo Jeremías, porque lo está citando, el texto clave que tenemos aquí en la lección, ¿no? Y está hablando de ese nuevo pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto del cual habla Jeremías es el nuevo pacto del cual está hablando Pablo aquí. Claro. Y como ya vimos, la gran diferencia es la mediación de Jesús. Ahora, ¿por qué es un mejor pacto en base a lo que hemos leído ahí? Podríamos decir, punto 1, es una mayor revelación de Dios. Cristo vino para revelar a Dios, para revelar el carácter de Dios. No solo eso, sino que Cristo, quien en el pasado era representado por los sacrificios, claro, ahora vino a este mundo y se entregó por la humanidad. Por eso el mismo libro de Hebreos va a decir que Cristo es el sacrificio perfecto. No solo Cristo es el sacrificio, sino también es el sumo sacerdote, que lo encontramos en Hebreos 7, 25. Por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Qué impresionante esto, ¿no? Sí. O sea, Jesús no es solo el Cordero ahora, sino que Él es el que intercede. Por lo tanto, si Él intercede, es el sumo sacerdote. Claro. Los sacrificios eran una sombra, Hebreos 8:5 nos dice esto, eran una sombra de el verdadero santuario celestial, ¿no? Sí. Hebreos 10:1 también expresa esta idea. Y en el sacrificio, o en el pacto antiguo, los sacerdotes hacían una obra de mediación. Ellos tenían que hacer el sacrificio, llevaban la sangre, ponían su mano sobre la cabeza del animal a ser sacrificado, luego tomaban la sangre, llevaban la sangre al lugar santo. Una vez al año el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y todo eso estaba representando la obra redentora de Jesús, el sacrificio que Jesús iba a hacer. Pero también ellos estaban haciendo, los sacerdotes, una obra de mediación. Pero hay un detalle importante. Esa obra de mediación no salvaba, como tampoco salvaban los sacrificios que se hacían. Solamente eran símbolos del verdadero sacrificio que era Jesús. Y ahora es impresionante leer aquí que
Jesús es el verdadero sacrificio, es el perfecto sacrificio, pero no solo eso, sino que es el sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 10, versículo 4, si lo tenemos por allí podemos leerlo, nos dice esta gran verdad que estamos mencionando. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Claro, no podía hacerlo, pero Hebreos 9:26 nos presenta una contraparte. Estos sacrificios no alcanzaban para la salvación, eran un simbolismo. Claro, dice, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Clarísimo, ¿no? Sí, porque los sacrificios los hacían todos los días. Todos los días. Y Jesús debería estar muriendo todos los días, pero no, Él es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto que una sola vez y para siempre es suficiente. Una vez para siempre, qué significativo esto y qué mensaje maravilloso para nosotros. La sangre de Jesús y su sacrificio hace que el pacto del Sinaí sea visto como anticuado o antiguo, porque frente a impresionante acción y sacrificio y entrega, lo otro es nada, ¿no? Por eso podemos decir que lo nuevo de este pacto y lo realmente diferente tiene que ver con la obra de Jesús. Claro, por eso cuando Jesús murió, ¿no? El velo se rasgó en el templo, ¿no? Como diciendo, aquí ya se terminó este rito, este sistema que es simbólico, claro, ¿no? Porque el verdadero ya ocurrió. Y ya entonces el templo tampoco tiene una función específica como lo tenía antes, pues ya no se hacen más sacrificios, ya no tiene sentido. Ahora el templo es Cristo, ¿no? El santuario. Y ya no hay más sacrificios porque el sacrificio ya fue hecho. Qué notable, qué notable. La verdad, Vivi, que leer esto del pacto en esta perspectiva del nuevo pacto y con la obra de Jesús es extraordinario. Es extraordinario y nos llena de esperanza, nos llena de paz y de seguridad de la salvación, claro. También tomando lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 1, tenemos un mensaje de esperanza y de seguridad para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Sí. Allí dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién es ese tal sumo sacerdote que intercede por nosotros? Es Cristo. Cristo Jesús. Sí. Qué maravilloso. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor Jesús intercede por nosotros y esto tiene que traer gozo a nuestro corazón. Hay alguien que está mirándonos y que está esperando nuestras oraciones, está esperando que nosotros podamos pedir perdón. Cuando se hacían los ritos de los sacrificios, se puede decir que el más importante acto en esa serie de rituales que se hacía era cuando el penitente iba con su sacrificio y ponía su mano allí para pedir el perdón. Luego el sacerdote tomaba la sangre de la víctima para interceder. Ahora también nosotros, si nos acercamos al Señor, pedimos perdón, lo buscamos de corazón, el mismo Señor Jesús toma esa oración de entrega, de consagración, de arrepentimiento, y Él ahora lo lleva hasta el lugar santísimo para interceder por nosotros, porque Él es
nuestro sumo sacerdote. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hemos llegado al final de la lección y los invitamos a seguir estudiando todos los días la palabra del Señor. La lección nos trae estas verdades tan importantes para nuestra vida espiritual y bueno, no las dejemos de lado. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por sus aportes. A todos les enviamos un gran abrazo. Todo nuestro cariño y los invito a orar para culminar con esta lección. Querido buen Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos por tu grandeza, te alabamos por la bondad que tú tienes de mirarnos y de querer acercarte siempre a nosotros a pesar de que no lo merecemos, Señor. Rogamos que tú puedas limpiarnos, que cambies nuestro corazón de piedra y que podamos tener un corazón de carne donde tú puedas habitar y que también tu ley pueda reinar en nuestra vida. Amén. Señor, pedimos que el Espíritu Santo haga esa obra. Y también agradecemos la obra redentora del Señor Jesús por cada uno de nosotros y porque Él sigue trabajando en el santuario celestial para nuestra salvación. Señor, pedimos tu compañía, tu bendición, que nunca nos olvidemos de estas cosas y que nos preparemos para el día en que Jesús vuelva. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.